estudiantes, la organización de la materia viva corresponde a niveles. Por ejemplo, aquí tenemos algunos de ellos: el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. El día de hoy nos centraremos en este nivel químico. El nivel químico se subdivide en dos subniveles. Por ejemplo, tenemos el nivel de los bioelementos, aquí lo vamos a colocar, el nivel de los bioelementos. ¿Por qué se les llama bioelementos? Porque son elementos químicos que están formando parte de la materia viva. Entonces, ¿con qué otro nombre se le conoce a los bioelementos? Se le conoce con el nombre de elementos biogenésicos o biogenéticos. ¿Por qué se les llama así? Porque cuando se agrupen estos elementos me van a formar las famosas biomoléculas, que es el siguiente subnivel. Ahora, los bioelementos se subdividen en tres clases. ¿Cuáles son esas tres clases? A ver, acompáñame, yo sé que tú lo sabes. El primero son los llamados bioelementos primarios. Si hay bioelementos primarios, obviamente también hay bioelementos secundarios, ¿de acuerdo? Y también tenemos a los tercer tipo de bioelementos, que son llamados oligoelementos. Oligoelementos. Oligo, que significa poco, y elementos, obviamente, me está diciendo que hay poquitos elementos. Los elementos primarios, ya lo puedes notar aquí, están formando parte de la naturaleza en un 96%, los secundarios en un 3,5% y los oligoelementos en un 0,5%. ¿Cuáles son estos bioelementos? Los primarios, obviamente, lo conforman el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. El famoso peso, ¿cierto? Y estos elementos se dice que conforman en su mayoría a las biomoléculas orgánicas. Hay que perder de vista ese dato. Mientras que los secundarios, yo quiero que recuerdes, hubo un tiempo en donde una bebida hidratante llamada Powerade, no quiero hacer propaganda, pero quiero ponerte la imagen aquí, decía Powerade Ion 4. Y traía 4 elementos muy importantes. ¿Cuáles son esos elementos? Yo creo que lo estás notando. Estos son magnesio, calcio, sodio, potasio, y hay un elemento más que claro no aparece, pero aquí sí lo vamos a agregar, que es el cloro. Estos 5 bioelementos forman los bioelementos secundarios. Y finalmente los oligoelementos, en donde tenemos, por ejemplo, el fierro, el cobre, el zinc, el flúor, el boro, el yodo. Si te preguntara cuál de estos tres es el más importante, ¿cuál sería tu respuesta? Muy bien. La respuesta correcta es que son los tres. Aunque parezca increíble y de repente te dejaste llevar por el porcentaje, los tres son importantes. Y te digo por qué. Cuando yo, en mi naturaleza, en mi estructura química, digamos así, utilizo el carbono o utilizo los elementos primarios, ¿qué puedo formar? Puedo formar carbohidratos, puedo formar proteínas para formar los músculos, puedo formar lípidos, que es la parte grasa de nuestro cuerpo, puedo formar ácidos nucleicos, hormonas, entre otros. ¿Es importante? Claro que es importante, son importantes. Cuando yo hablo de los elementos secundarios, y por ejemplo digo magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro, voy a coger solamente como ejemplo el calcio. Usted sabe que en casa le dicen siempre toma la leche, coma huevos. ¿La finalidad cuál es? Formar huesos, ¿de acuerdo? El calcio es indispensable para formar huesos y dientes fuertes y sanos. Entonces, si yo suprimo el calcio de mi alimentación, ¿puedo poner en riesgo mi vida? ¿Me puedo enfermar? Claro que sí.
Entonces, ¿son importantes los secundarios? Claro, tan igual que los primarios. Y vamos con los oligoelementos. Voy a coger uno por aquí, que es el fierro. Recuerde usted que nuestro ministerio tiene un plan de acción llamado Un Amor de Hierro, el plan para prevenir la anemia, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa justamente cuando yo dejo de consumir este hierro? La hemoglobina me baja, la hemoglobina disminuye y puedo desarrollar una enfermedad que se llama anemia, en donde ando de sueño, me duele el cuerpo, puedo sufrir a lo mejor hasta de desmayos, de mareos, y eso puede poner, digamos, si lo llevamos a una cuestión bastante avanzada, ¿puedo morir por anemia? Por supuesto que puedo morir. Entonces, me vas a decir cuál de estos tres son importantes y tú me dirás, pues obviamente son los tres. ¿Estamos? Ahora bien, estos los bioelementos te dije que formaba algo, que son las biomoléculas. Aquí lo coloco. Las biomoléculas son aquellos a quienes se les llama como los principios inmediatos. Estas biomoléculas son las que forman parte de nuestra, o permiten la formación de nuestro cuerpo en general. También tenemos clases, por supuesto. Hay de dos tipos. Veamos cuáles son. Por ejemplo, aquí les voy a colocar aquellas biomoléculas inorgánicas. ¿Por qué inorgánicas? Porque no tienen carbono en su estructura. Es decir, dentro de su formación vamos a ver que el elemento carbono no aparece. Y de otro lado están las orgánicas. Profesor, ¿por qué se llaman orgánicas? Es porque tienen en su estructura al elemento carbono. Las inorgánicas tenemos dos tipos. Tenemos el agua y tenemos obviamente las sales minerales. En el caso del agua vamos a ver algunas cositas indispensables, porque recuerda, el próximo tema será hablar de la importancia de cada una de estas biomoléculas. Hoy solamente veremos algo de manera general. El agua tiene características muy importantes. Tú sabes que el agua tiene dos elementos que lo conforman, el hidrógeno y el oxígeno. Y si más o menos ya te estás dando cuenta, en la figura tenemos dos polos, polo negativo, polo positivo. Con lo cual yo puedo concluir que el agua es de naturaleza bipolar o dipolar. ¿Estamos? Esa es una primera característica. Tienen una gran fuerza de cohesión, es decir, tienen una gran capacidad para unirse, atraerse unas a otras. ¿De acuerdo? Gran cohesión, una gran fuerza de cohesión. Ahora, cuando usted pone su tetera a hervir, claro, si no lo hace usted, lo hace mamá o papá en casa, yo les digo, ¿cuánto de energía necesitamos para que el agua se caliente? ¿Es instantáneo? No, tiene un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a decir que como el agua tiene o necesita mucha temperatura para elevar, digamos, en 1 grado, la temperatura que ya tiene el agua, digamos que el agua tiene un alto calor específico, ¿de acuerdo? El agua tiene un alto calor específico. Mire usted, voy a colocar estas flechas que me referencian la gran cantidad que posee, gran fuerza de cohesión, gran calor específico. Y de acuerdo a ello, llega un momento en que el agua está muy pero muy caliente ya, e inmediatamente empieza a expender vapores. Entonces, cuando usted coloca el agua a hervir, ¿inmediatamente suelta el vapor? No, ¿de acuerdo? Tiene que poco a poco ir aumentando este calor específico. Por lo tanto, el agua también tiene un alto calor de vaporización. Ahora acompáñame a ver las clases de biomoléculas orgánicas, porque ya hemos visto las inorgánicas. En las orgánicas vamos a citar algunas de ellas, como por ejemplo los glúcidos, o también llamados carbohidratos. ¿Por qué se les llama glúcidos? Porque tienen, en algunos de los casos, un sabor dulce. Profesor, yo conozco estos glúcidos, alguna vez tuve contacto con ellos. Por supuesto, cuando cogemos el azúcar de la mesa para endulzar cualquier sustancia, estamos cogiendo un compuesto que se llama sacarosa. Cuando usted come un mango, una uva, está probando ese sabor dulce, por lo tanto esa es la fructuosa.
Cuando usted toma leche y encuentra un sabor medio dulzón ahí de la leche, también está la lactosa, que incluso hay algunas personas que nacen con la intolerancia a la lactosa, es decir, no toleran este tipo de azúcar. Pero son sustancias con las cuales tenemos contacto casi a diario, nada más que no sabíamos que se llamaban así, carbohidratos o glúcidos. Ellos tienen una molécula muy pequeñita que se llama glucosa. ¿Cuál es la unidad mínima de los carbohidratos? La glucosa. Existe una sustancia o una biomolécula que me dé un poquito más de energía que los carbohidratos. Desde luego que sí, existe una molécula que nos da casi el doble y un poquito más de energía que un carbohidrato. ¿Cuáles son? Los lípidos. Los lípidos, que se manifiestan bajo la forma de grasas, las encontramos, por ejemplo, uno, en el cerumen de la oreja, ¿de acuerdo? Otros los encontramos envolviendo sustancias a nivel de nuestro sistema nervioso. ¿Cuáles son las unidades mínimas de los lípidos? Son los ácidos grasos. Luego tenemos otro tipo de biomoléculas llamadas las proteínas. Las proteínas que se caracterizan por ser o estar dentro de los alimentos constructores, porque forman estructuras. Por ejemplo, sus músculos, su cabello, ¿no? Sus uñas son, digamos, hechos a base de proteínas. Pero también hay sustancias como por ejemplo la hemoglobina, de la cual hablábamos hace un momento. Es una proteína que permite y hace posible de que el oxígeno viaje a diferentes partes de nuestro cuerpo. Ahora bien, las proteínas, ¿por qué están formadas? ¿Tienen una unidad mínima? Por supuesto. Estos son los aminoácidos. Y luego tenemos unos que llevan la información genética, dice por aquí, por supuesto. ¿Quiénes son? Yo sé que tú ya lo adivinaste. Se llaman los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos están conformados por dos sustancias importantes. ¿Cuáles son? Tienen una unidad mínima, son los nucleótidos. Los nucleótidos. Pero quiero resaltar los dos tipos de ácidos nucleicos que tenemos. ¿Cuáles son? Aquí están el ARN y el ADN. ¿Dónde se carga la información genética? En el ADN. Profesor, ¿y el ARN para qué es? Para que podamos producir proteínas. ¿Y dónde están los genes? En el ADN. Por lo tanto, las biomoléculas son indispensables, cada una cumple una función determinada. No te vayas a olvidar, en el nivel químico encontramos los subniveles, bioelementos, que tenemos elementos primarios, secundarios y terciarios, todos en la misma importancia para nuestra salud, para nuestro bienestar. Y las biomoléculas, en donde encontramos biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Y un dato extra que quiero darte, porque obviamente antes de saltar al nivel biológico hay un subnivel que se llama la asociación supramolecular. En las asociaciones supramoleculares vamos a encontrar la presencia de un ente muy particular. ¿Quiénes están aquí? Te voy a colocar con rojo para que no te olvides. Aquí están los virus. Date cuenta. Nivel biológico. Individuos que tienen vida, seres que tienen vida. De aquí para adelante, de aquí hacia atrás, al nivel químico, todos son inanimados. No tienen vida. Profesor, entonces un virus no tiene vida. Por supuesto que no la tiene, pero tiene una vida parasitaria, es decir, cuando usted deja entrar el virus que está inanimado ahí en el ambiente, le deja ingresar a su cuerpo. En este caso vamos a poner al coronavirus como ejemplo, al COVID-19. ¿Cómo ingresa al cuerpo? ¿Recuérdalo? Muy bien. Entonces, al ingresar a nuestro cuerpo, nosotros le damos vida al virus. Y es cuando empieza a reproducirse y a replicarse como un ser vivo normal. Pero mientras nosotros no le dejemos entrar, el virus seguirá inanimado en el ambiente. ¿Qué tengo que hacer entonces? Lavarme bien mis manos, usar mi protector cuando tenga que salir a comprar,
Estamos hablando en el caso de los adultos, los niños no salen, no vayas a pensar que te estén mandando a comprar, los niños se quedan en casa, entonces hay que ser muy responsables y lavarnos bien las manos. Ya sabes cuánto tiempo de lavado es, muy bien, son 20 segundos, entonces a cuidarnos mucho y espero que esta clase te haya gustado. Cualquier cosa, estoy en la página del aula virtual para cualquier pregunta y obviamente tienes que desarrollar luego las actividades que se han colgado en la misma página. Que tengan buen día.